En la primera parte de este video habíamos encontrado que el manganeso sería uno de los dos elementos involucrados en la reacción de oxidación-reducción o redox, porque su número de oxidación cambió desde +7 hasta +2, y el otro elemento sería el carbono, cuyo número de oxidación cambió desde +3 hasta +4. Entonces continuamos a ver. Bien, el permanganato de potasio es una sal, y como sal que es, se disocia en potasio y permanganato. Igualmente le ocurre al oxalato de sodio, que se disocia en sodio y oxalato. Bien, teniendo estos dos podemos hallar nuestras semiecuaciones de oxidación y de reducción. ¿Qué sabemos? El permanganato está pasando de +7 a +2. Aquí tenemos MnO4 menos produce Mn2 más. Entonces tenemos ¿qué cosa? Manganeso fue desde +7, como decíamos, no hace falta escribirlo, si queremos lo escribimos, pero no es necesario. Hasta +2 es trivial que la carga es igual al número de oxidación cuando el elemento está solo y no tiene su índice. Entonces, de +7 a +2. La otra semiecuación sería el oxalato, que está produciendo dióxido de carbono. Bien, aquí tenemos que en el oxalato tiene un número de oxidación de +3, el carbono, y aquí tiene un número de oxidación de +4. Entonces también hay un cambio en el número de oxidación. Bien, ¿cómo resolvemos este problema entonces? Bien, la cuestión es la siguiente. De +7 a +2 hay un flujo de 5 electrones. La pregunta es de cuál de los dos lados los pongo. ¿Por qué de +7 a +2 hay un flujo de 5 electrones? Bien, porque para bajar desde +7 hasta +2 hace falta que gane electrones, que gane cargas negativas. Entonces, de +7 a +2, si yo le doy 5 negativas, es decir, 5 electrones, a este que está aquí, el número de oxidación de aquel, de este de acá, debería ser +2 menos 5, es decir, -3, y no es -3. Si en cambio le doy estos 5 electrones a este de acá, +7 menos 5 da +2. Entonces es correcto, van de este lado, porque si se los doy a él, queda lo que tengo del lado contrario. Es decir, aquí tengo los 5 electrones. Muy bien, tenemos que ya sabemos de qué lado van los 5 electrones. Entonces, vamos a borrar esto de acá. Y ahora tenemos que terminar de balancear la ecuación. Nos fijamos que de este lado hay 6 cargas negativas, de este lado hay 2 cargas positivas. Estamos en medio ácido, nos lo dieron acá, nos dijeron que estábamos en presencia de ácido sulfúrico. Si estamos en presencia de ácido sulfúrico hay exceso de protones. Tenemos que balancear usando los protones. Tenemos que igualar a ambos lados las cargas. De este lado hay 6 negativas, de este lado hay 2 positivas. No te confundas con los números de oxidación, que no cuentan para las cargas. Lo que cuenta es lo que está arriba a la derecha, es decir, esto aquí. ¿Ok? 5 y 1, 6 negativas contra 2 positivas, nos hacen falta llegar a 2 positivas desde 6 negativas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que matar, digamos, las 6 negativas y luego seguir hasta las 2 positivas. De este lado nos hacen falta 8 protones. Bueno, ya la ecuación está casi lista. Ahora nos fijamos que hay un desbalance tanto de hidrógeno como de oxígeno. Puedes verlo por cualquiera de los dos lados. Si te fijas por aquí, hay 4 oxígenos y 8 átomos de hidrógeno. 8 átomos de hidrógeno y 4 átomos de oxígeno, ambos me indican que de este lado debe haber 4 moléculas de agua. Te fijas, ya la ecuación está balanceada. Vamos a verificarlo. Un manganeso. 4 oxígenos, 4 oxígenos. 8 hidrógenos, 4 por 2, 8 hidrógenos. Perfecto, pero nos falta una cosa. Tenemos que chequear que las cargas también estén balanceadas. Una negativa, 5 negativas a 6 negativas, más 8 positivas son 2 positivas. De este lado hay 2 positivas y nada más. Entonces está perfecto, está balanceada por masa y por carga. Podemos seguir. Aquí tenemos de +3 a +4. Eso es un electrón. Si te fijas, tiene que ir de este lado o de este lado. Si yo le doy una negativa a este, aquel debería ser +2 y no lo es. Si le doy una negativa a él, este debería ser +3 y ciertamente lo es. Iría aquí. Ahora hay un pequeño problema. Fíjate que cada carbono pasó de +3 a +4. Pero son 2 carbonos, no es uno solo. Entonces no es un solo electrón, porque si un carbono, un electrón, 2 carbonos, 2 electrones. Entonces vamos a borrar esto, volverlo a escribir. En realidad son 2 electrones. Y asimismo escribimos el 2 aquí y un 2 acá. Porque son 2 carbonos, deben ser 2CO2 el producto de esta reacción. Y si te fijas ya está balanceada, es bastante sencillo.
2 carbonos, 2 carbonos. 4 oxígenos, 2 por 2 son 4 oxígenos. 2 cargas negativas, 0. 2 cargas negativas. ¿Está listo? Bien, ahora nos queda sumar y hallar la ecuación total. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos una raya y simplemente sumamos. Pero hay un problema. En una reacción redox, cuando alguien gana 5 electrones, alguien tiene que darle 5 electrones, pero el oxalato solamente está cediendo 2 electrones, no 5. Entonces, estas reacciones tienen que ocurrir un número de veces que cuadre con 5 y con 2. El mínimo común múltiplo entre 5 y 2 es 10. Entonces, multiplicamos esta ecuación por 5 y así tenemos 10 electrones que se ceden en esta semireacción. Y aquí tendríamos multiplicar esta semiecuación por 2. Entonces, en esta semireacción, digamos, se tomarían 10 electrones, que son los mismos 10 que se cedieron en esta otra. Entonces, multiplicamos todo y tenemos un total de 2 permanganatos más 2 por 5 serían 10 electrones, más 2 por 8 serían 16 protones, más, seguimos con la de abajo, serían 5 oxalatos. Esta cosa está poniéndose cada vez más grande. Y ahora seguimos con 2 manganesos más 8 agua más 10 dióxido de carbono y por último 5 por 2, 10 electrones. Fíjate que tenemos a la izquierda electrones y a la derecha electrones. Podemos simplificar esto un poco. ¿Sí? No es que físicamente no estén presentes los electrones, claro que están presentes, pero matemáticamente, y esto es una ecuación matemática en última instancia, no nos hace falta escribirlo. Tenemos finalmente la ecuación que diría que 2 iones permanganato reaccionan en presencia de 16 protones o con 16 protones con 5 iones oxalato produciendo 2 iones manganeso 2 más 8 moléculas de agua más 10 moléculas de CO2. Si verificamos el balanceo, tenemos que hay 2 manganesos, 2 manganesos. 2 por 4 son 8 y 5 por 4 son 20. Hay 28 oxígenos. Aquí hay 8 y aquí hay 20 más, 28. Luego seguimos con el hidrógeno, hay 16 hidrógenos. 8 por 2 son 16 hidrógenos. Luego tenemos los carbonos, son 5 por 2, 10. 10 por 1, 10. Está balanceado por masas, pero recuerda que en redox tenemos que estar muy pendientes con las cargas. Vamos a ver si también está balanceado por cargas. Debería, ¿no? Porque si estas estaban balanceadas, esta debería ser balanceada. Son 2 negativas y 16 positivas y 10 más negativas. 10 y 2 son 12 negativas y 16 positivas da 4 positivas resultantes. De este lado no hay nada y aquí hay 2 y 2, 4 positivas. 4 positivas contra 4 positivas está balanceada, está igual de ambos lados. La ecuación está igualada o balanceada.